Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Tercer episodio del multiverso de Pedros. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte y la y la reencarnación. reencarnación. Tal vez yo te cuento un poco mi perspectiva, Pedro. Yo he escuchado mucho sobre la muerte o sea, como todos, ¿no? Y hay como varias formas de concebirla y de conceptualizarla. En algún momento escuché una muy interesante que era de Roberto Gómez Bolaños, el creador de Chespirito, todo el universo de Chespirito. Y él decía que cuando uno moría, por ejemplo, ¿no? Yo me muero hoy, tú te mueres en 10 años y otra persona se muere en 100 años. Entonces, al momento en que yo muero, en ese momento se detiene el tiempo. Cuando tú mueres se detiene el tiempo y la otra persona se detiene el tiempo. Y todos al morir nos alineamos en una misma línea temporal. Entonces, tú al morir tendrías una visión de todas las personas en todos los tiempos que murieron al mismo tiempo, ¿no? Entonces todos se encuentran. Eso me pareció como súper interesante en ese sentido la manera de conceptualizarla. No es la mía, pero me parece como que hay muchas miradas de la muerte alrededor sobre todo, ¿no? De una continuidad, de algo que viene después. Exacto. Algunos plantean, he escuchado una evolución, los Krishna me parece que creen en la reencarnación y que reencarnas, me parece, no sé si de los Krishna, pero reencarnas a partir de, no sé si el karma, de cuánto te mereces subir o bajar. Eso es un poco algunas teorías, ¿no? Tal vez más adelante un poco desarrollaré mi punto, lo que yo creo sobre la muerte, pero no sé, me gustaría escucharte también a ti. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, en mi caso personal yo opino que la muerte es el inicio de una nueva y mejor vida. Yo. Para explicar un poco esto me tengo que trasladar a mis vivencias y un poco desde pequeño también. A mí desde chico me obsesionaba el tema de la muerte, al punto tal de que varias noches me quitó el sueño, ¿no? Lógicamente con mi escaso discernimiento de niño, ¿no? Pero el sueño ese de que te quedas pensando así Pensando como... puta. obsesivamente, ¿no? Ah, ya, Obsesivamente. claro. Pero lo raro justamente era que esa gran preocupación mía hacia la muerte no era por la muerte en sí, por desaparecer, por dejar de ver a mis seres queridos, por ejemplo, sino era por no comprender. Había algo que yo no entendía y me taladraba la cabeza. ¿Qué no entendía? Que, por ejemplo, ¿por qué veníamos a esta vida? No sé, alguien moría de anciano, otros más jóvenes, otros hasta de bebés o niños. ¿Y por qué veníamos a esta vida en diferentes condiciones? Por ejemplo, algunos una vida miserable, otros una vida de opulencia, algunos dentro de guerras, otros dentro de la felicidad total. Entonces, no entendía esa disparidad de vivencias y bueno, y dentro de mi poco discernimiento no sabía, que después me di cuenta, que lo que estaba buscando en sí era un porqué y un fin. Con el tiempo, cuando fui ya creciendo, bueno, obviamente era tan obsesivo con el tema que me devoré libros y libros y me contacté con mucha gente mayor que yo que estaba mucho más avanzada en estos temas. Y de ahí es que fui llegando a esta conclusión, que yo te digo que para mí la muerte es el inicio de una nueva y mejor vida. ¿Por qué? Porque estoy yo, Pedro Carrera, plenamente convencido de que somos inmortales. De que cuando morimos lo que dejamos es nuestro traje, que es nuestro cuerpo, pero que nuestra alma es eterna. Y de ahí es donde entra un poco a jugar también el tema de la reencarnación, porque si somos inmortales y vivimos eternamente, tenemos que ir reencarnando en otras vidas, ¿no? Puede ser acá en el planeta Tierra, puede ser en otros planetas, en otras dimensiones, en otros mundos paralelos, en otros universos, donde quiera que sea así. Infinito. Infinito. Y eso a mí me da una gran esperanza, obviamente, ¿no? Porque no solo una esperanza, sino me da una lógica, un sentido común. Y ahí es donde voy al tema del porqué y el fin. Para mí el porqué, lo que he dicho en otros videos, es que venimos a esta vida justamente a aprender y a evolucionar. ¿Con qué fin? El fin es llegar a una meta, que para mí la meta es la fuente. Cuando yo hablo de fuente es Dios, con el nombre que cada uno quiera darle. Y bueno, en el medio obviamente para llegar a esa fuente que es perfección total, luz total, tendremos que pasar cientos de miles o millones de vida y de evolución, ¿no? Para poder llegar.
Pero para mí eso tiene una lógica, un concepto más o menos con sentido común, y le encontré el porqué por ese lado. Ujú. Y a mí me da, bueno, una cierta esperanza, ¿no? Mm. Claro, pero en esta infinidad de posibilidades que hay para, o sea, que hay para reencarnar, ¿entiendes? Porque entiendo que te mueres y puedes reencarnar. Ya, ¿qué es lo que reencarna? ¿Hay un alma? ¿Hay El un, alma, ¿qué es? el alma. Esto es lo que yo le domino el traje, Como que un nuestro avatar. cuerpo, claro, con Claro. nuestro cuerpo físico, pero el alma es lo que no muere, el alma es lo que es eterno, ¿no? Y es lo que permanentemente va reencarnando en otros cuerpos físicos que tal vez no son iguales a este, algunos a lo mejor sí, pero el alma es lo importante, ¿no es cierto? Y me acuerdo que en otro video hablamos de cómo me acabo de acordar, la reencarnación podría rastrearse en algún punto. O sea, tenemos, como tú decías, huellas corporales o aspectos que, no sé, a través de algún tipo de hipnosis se puede acceder a quién fuiste antes. Claro, es muy buena pregunta porque justamente tenemos el común de la gente, diríamos, inclusive los escépticos ni hablar, que lógicamente siempre te refutan y uno, claro, ¿cómo yo le justifico, no sé, que en el año 1200 yo fui un carpintero en España, Claro. por ejemplo? Es imposible. Pero hay situaciones que sí se acercan por lo menos a la comprobación, que son los SM, que son los encuentros cercanos con la muerte, ¿Ya? y eso representa que hay miles y miles de personas que han tenido muerte clínica por minutos y Claro, han regresado a la vida, ¿no? Entonces esas personas sí cuentan lo que han vivido en esos minutos de muerte clínica. Ah, la narrativa del La qué narrativa, ves. exacto. Y que si bien es bastante, digamos, igual o bastante parecido, el tema del túnel, de la luz, de que de pronto te reciben seres queridos que ya han fallecido, ¿no? Pero lo que más a mí me interesa, que ahí la narrativa es en todos exactamente igual, es el estado que se vive inconmensurable en ese lugar donde llega. O sea, ese estado de amor puro, de paz, ese estado que acá nunca lo hemos vivido. Como una plenitud. Como una plenitud total. Entonces, inclusive es tal fuerte que no quieren volver. O sea, es como que no, esto es lo que yo Bueno, quiero ¿quién vivir. quiere volver a la plenitud, no? Esto es lo que yo quiero vivir, ¿no es cierto? Inclusive te olvidás de tus seres queridos, de todo, que generalmente es lo que uno más no extraña. Y eso es a mí lo que me llama mucho la atención, que sí, que realmente tiene que ver, ¿no? Porque llegan a algo superior y bueno, no se quedan porque obviamente no es su tiempo y regresan, ¿no? Pero después te lo cuentan, eso es lo bueno. Esa es una forma de comprobar un poco algo. Y la otra forma es lo que tú acabas de hablar recién, las regresiones. Las regresiones son aún más importantes porque así como te llevan a otras vidas, donde eso de alguna manera justifica la reencarnación, también te llevan a estados, por ejemplo, al nacimiento o a la propia muerte. Ya. Y en esas regresiones de la propia muerte, la gente te detalla lo que vive cuando muere, después de la muerte, a dónde va, qué es lo que hace, cómo prepara su nueva reencarnación, cómo ve sus vidas anteriores, o sea, algo interesantísimo. Y eso, eso no lo había escuchado. ¿Dónde has visto eso? Bueno, yo he leído libros, creo que alguna vez te comenté, un gran psicólogo que hacía regresiones era Brian Weiss. Ah, ya. Creo Sí. que de Estados Unidos Sí, era él me lo originario, mencionaba. no recuerdo bien de dónde era originario, pero sí él tiene muchísimos libros con esto y son todas narrativas de personas en diferentes estados, algunos viviendo vidas pasadas, otros viviendo su proceso de nacimiento y otros viviendo su proceso de muerte. Y en ese sentido, la posibilidad de reencarnar ya, sería rastreable a través de la regresión, pero, por ejemplo, tú decías universos, ¿no? Y has visto alguna literatura o algo que te hable de cómo se ha podido ver? Yo era, no sé, pues un ciudadano de la galaxia, no sé, Alfa Centauro. Claro, no, yo lo que he leído han sido todas regresiones a vidas acá en el planeta, En la ¿no? Tierra. En la Tierra. Pero bueno, eso te da también, no te digo que sea la justificación total, pero te da, bueno, algo de pensar que, bueno, tiene lógica, ¿no? Si tantas personas no van a mentir, ¿no?
inclusive algunos guiados, porque de pronto el que murió clínicamente hasta podría mentirte, pero los que están guiados por un profesional, el profesional es partícipe de lo que le están diciendo también, ¿no? Y lo está llevando de alguna manera a narrar, ¿no? Así que eso sería lo más cercano a prueba. Después lo demás es todo el sentido común de cada uno, ¿no? Claro, son pruebas en el sentido desde la vivencia, ¿no? Desde el yo viví esto y es lo que... Y es mi verdad, en todo caso, ¿no? Y a partir de que son similares las narrativas, se construye como una verdad. Y tú comentaste posible. algo muy interesante con lo de, creo que de Gómez Bolaños, porque a mí hay un tema que no me cerraba, me costaba siempre. Yo he leído libros y he tenido contacto inclusive en Argentina con una medium. Medium, para el que no sabe, es el que se contacta o tiene el don, la habilidad de contactarse con los muertos. Ya. Y yo no entendía esa parte, entendía, pero ¿cómo? Si, no sé, si mi mamá falleció hace 20 años, supuestamente ya está reencarnada en otra vida, en otro lugar, no sé dónde, ¿cómo la medium llega a contactarse claro, con mi mamá? con el alma. Claro, con mi mamá de manera presente, ¿no? Como para que ella hable a través de la medium, claro, y me cuente determinadas cosas. En los medium, por ejemplo, hay muchos que lógicamente están en la parte comercial, lamentablemente, y te dicen, sí, es tu mamá, te extraña, dice que te extraña, que te quiere. Bueno, claro, te hacen la del Chavo. Eso es lógico, ¿no es cierto? Otro gato. Claro, pero sí, cuando el medium llega a detectar cosas especiales entre el muerto y la persona de acá, por ejemplo, que te diga, bueno, la carta que me guardaste en el escritorio en tal lugar que decía tal cosa, cuidado con eso, eso son cosas que solamente lo sabe el de allá y el de acá. Entonces ahí te das cuenta que sí, es cierto, la mediunidad también es algo serio, ¿no? Que es cierto. O sea, como que tiene una capacidad para realmente, o sea, ¿tú crees que realmente está hablando con un alma? Claro, exacto, pero vamos a lo que yo te decía que no entendía. De la temporalidad. Claro, es justamente porque nosotros acá, en la Tierra, vivimos un tiempo lineal. Claro. Y se dice, ese tiempo lineal de segundos, minutos, horas, días, meses, años, se dice que en el universo en sí es totalmente diferente. En el universo es atemporal, o sea, se vive todo a la vez, presente, pasado y futuro. Claro, el tiempo es una variable más. Exacto, entonces, bajo ese concepto, tiene un poco de lógica el hecho de poderte contactar, ¿no? Claro, porque si el tiempo ya se vuelve relativo y es una dimensión más, y al ser relativo, la causa-efecto se pierde, ¿no? No es que primero pasó esto y después esto, sino todo está a la vez. Todo está a la vez, ¿no? Exactamente. Todo está a la vez como una especie de agujero negro. A mí, por ejemplo, lo de la muerte, a ver, yo creo que todo organismo vivo en realidad, el simple hecho de existir te conecta con la posibilidad de dejar de existir, ¿no? Es lógica. Entonces, la posibilidad de dejar de existir, ¿qué genera? Angustia. Y la angustia, que todos en algún momento hemos sentido cualquier tipo de angustia, ¿no? Tengo angustia porque tengo un examen, porque voy a llegar tarde, ¿no? Porque mi pichanga no salga chévere, no sé, algo así. La angustia nos lleva usualmente a generar maneras de resolver las angustias. Hay angustias más tranquilas, como, pucha, se me acabó mi agua, ¿cómo hago para llenarla otra vez? Y tengo cáncer, me voy a morir. Yo creo que una manera que los seres humanos hemos elaborado para resolver la angustia de la muerte, que es de las más potentes que hay, si es que no es la más potente, no, porque habla de la destrucción de uno, o sea, uno desaparece y deja de existir. Una manera de resolverla es, bueno, no vas a dejar de existir, ¿no? Que eso sería la ilusión de la reencarnación. Que eso, claro, supuestamente. Exacto. Yo creo que la reencarnación como posibilidad es una manera de las varias que hay, porque la reencarnación es una, ¿no? Otra es cielo, ¿no? Otra es el cielo, por ejemplo, ¿no? Tú te mueres y te vas al cielo. Pasas directamente. Y pasas directamente al cielo, los católicos plantean que hay un purgatorio. Muchas de estas posibilidades siempre te dan la chance de continuidad, ¿no?
Entonces yo creo que esta chance de continuidad es obvio, es bastante esperanzadora, ¿no? Tú usas una palabra, hace rato dijiste como que yo estoy ilusionado, yo tengo Claro, eso me da una una esperanza. esa forma de pensar también o de sentir, Claro. también me llena de esperanza. Sí, ¿no? yo soy un poco tal vez aguafiestas en ese sentido, ¿no? O sea, yo sí creo que la posibilidad de reencarnarse es difícil desde ese lugar, ¿no? Porque creo que responde a una necesidad muy humana de poder establecer una continuidad, ¿no? De la cual a veces, por ejemplo, mucha gente, yo lo veo en mi trabajo, mucha gente suele abrazar la posibilidad de continuar, ¿no? Las cosas, pero no estoy hablando de la muerte, sino, por ejemplo, ¿no? Ya boicoteé algo, no sé, un proyecto, una relación, un trabajo, ¿no? Y en realidad lo estoy, ya está, ya fue. Pero me voy a abrazar de ilusiones, del no, se va a poder continuar si todas estas cosas que son muy difíciles pasan, ¿no? Entonces creo que generamos mecanismos usualmente para poder comprarnos como fantasías, ¿no? Fantasías, ilusiones, esperanzas que por más que nos esforcemos ya le embarramos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que son como mecanismos bastante importantes que tenemos los seres humanos para poder justamente comprarnos una de las tantas fantasías que usualmente nos compramos. Ahora, el ser humano sin tener estas fantasías creo que no podría existir, finalmente, o sea, sin poder agarrarnos de narrativas, de discursos, de formas de fe, digamos, ¿no? De fe, no, creo que finalmente nos dan también. Ahora, yo creo que nos dan calma también, ¿no? Porque una vez escuchaba un comediante que decía, yo estoy acá, mexicano, ¿no? Y decía, yo estoy muy verguero acá, diciendo que Dios no existe, diciéndome, burlándome de esto, pero yo sé que cuando esté en mi lecho de muerte, voy a decir, Señor, me entrego a ti. Ahora, o sea, para Claro, la continuidad, la finalmente, continuidad, porque la angustia, esperanza. ¿no? Ahora, esa es un poco la forma en la que yo lo conceptualizo, ¿no? Lo que pasa es que tú, lógicamente, ¿no? Sos psicólogo, estás muy del lado científico, que también es valedero, por supuesto, ¿no? Eh, y me parece interesante, pero saquemos la reencarnación en sí, o a dónde Ya, vamos, ya. o cómo seguimos. Pero desde el lado científico, ¿qué opinan de qué estamos haciendo en esta vida? ¿O por qué venimos? ¿Por qué tenemos tanta diferencia unos con otros? Bueno, lo que te Claro, expliqué un claro. poco al comienzo. Claro, ¿Cuál es un poco la...? por ejemplo, por qué tú naciste en Argentina y yo nací en Perú? ¿No? Y por qué a mí me tocó nacer no sé, pues, tú en Buenos Aires, yo en Trujillo y con la plata que nuestra familia tenía y por qué a otros le pasan muy mal, por ejemplo, cuando nacen. Eh, yo creo que la ciencia en general, yo no es que me considero un científico, sí, evidentemente me interesan mucho los temas científicos, ¿no? Pero el psicoanálisis, que es la línea de desarrollo de mi profesión, creo que se especializa, ¿no? Y creo que la ciencia en general también se especializa en poder encontrar el por qué antes que eh, eh, claro, en comprender un fenómeno, ¿no? Ya, no me interesa mucho por qué estás ahí, en el sentido del qué sentido tiene para el universo, para la organización, ¿no? Sino qué genera, ¿no? Comprender el fenómeno del qué pasa en una persona que nace en una situación de vulnerabilidad, de pobreza o de riqueza, ¿no? Cómo se configura un poco su mente, qué es lo que hace. No creo que el campo científico esté orientado en encontrar el por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué el universo? ¿O no lo has encontrado? O en todo caso, claro, no descarta nada tampoco la ciencia, Claro, ¿no? No tendría por qué descartarlo, pero claro, no es su campo de interés en todo caso, ¿no? claro, porque te digo del no haberlo encontrado, porque así como hablamos de los escépticos, que de pronto están también muchos del lado científico, ¿no? Muchas veces yo le digo eso, sí, de pronto, lógicamente yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos, pero dejémoslo loco a lo mejor de millones de vidas o de lo que yo hablo de fuente como algo superior, todo eso, bueno, que son temas muy pesados, ¿no? Muy densos, pero lo simple, lo elemental, esta vida, por ejemplo, eh, no sé, creo que tendrían que interesarse en buscar una idea aunque sea del lado Claro. científico, para contrastar con mi ilusión, por Ujú, ejemplo, o ujú. con mi lado espiritual, ¿no?
para decir, no, nosotros del lado científico lo que creemos es que, por decir, venimos a esta vida solamente como nos tocó, no sé, entramos en un bolillero, te tocó el número tal, ahí te tenés que morir a tal edad, sufrir o ser feliz y punto. Y bueno, lo crea o no lo crea, bueno, por lo menos es un método, algo. Claro. Y eso es lo que yo no encuentro del lado científico, que me diga algo. Claro, ¿no? claro. Entiendo lo que tú dices, por supuesto, de que lo que yo transmito tiene mucho de continuidad y de ilusión, ¿no? Inclusive te voy a aportar un tema más, que era algo que también a mí me provocaba un poco de pena. Yo, por ejemplo, si hoy en día sé que me voy a morir, yo no voy a sufrir por la muerte. ¿Por qué? Porque tengo esa credibilidad de la inmortalidad, de lo que sigue, obviamente. Pero ¿en dónde voy a sufrir el desapego? Porque La gente, o sea, tus seres más allegados, más queridos, y entonces lo primero que pensás, pucha, no voy a volver a ver más a esta gente, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿No? Pero hay una teoría que también puede ser muy ilusionista, ¿no? Porque te va a sonar muy ilusionista, pero para mí tiene mucho de sentido común y me apacigua un poco, o sea, no me calma totalmente, pero me apacigua un poco esa pena, ¿no? Del desapego. Se dice que siempre hay un grupo de almas, o sea, para decirlo de otra manera, una familia de almas, que esa familia de almas te sigue toda la eternidad, y esa familia de almas está ligado a tus seres más allegados, inclusive los que te han hecho vivir situaciones positivas como los que te han hecho vivir situaciones muy negativas, ¿no? Porque las situaciones negativas también son para aprender. Claro. Entonces, ese grupo de almas van a estar permanentemente contigo, o sea, toda la eternidad siguiéndote a donde vayas a reencarnarte, a donde vayas a vivir. Y de esa manera te da un poco el aliciente también, y yo le veo algo de sentido común, de que, no sé, mi pareja, mis hijos, o mis grandes amigos, o las cosas más allegadas, la gente más allegada en estos momentos, de alguna forma también los voy a seguir viendo. Posiblemente en otros roles, o sea, el que era mujer es hombre, o el que fue hijo es padre, o porque supuestamente esos roles van cambiando por el famoso aprendizaje de lo que hay que ir viviendo. En un rol yo te hice daño como padre a hijo, en otro rol tú eres el padre, yo el hijo, y así permanentemente. Hay una intercambiabilidad. Exacto, justamente todos ligados a ese famoso aprendizaje para evolucionar, ¿no? Pero volviendo al tema de la ilusión, a mí también eso me da una esperanza. Claro, porque finalmente... pero tiene algo de sentido común, ¿no? Porque si no, estaría medio incompleto. O sea, tú mueres, está bien, sigues eternamente viviendo, pero ya todo eso quedó de lado y vas a ver la nueva familia o la nueva gente que te toca, ¿no es cierto? Claro, yo no, ahora, si me preguntas a mí, yo no sé si es de sentido común, pero calma mucho, ¿no? O sea, en todo caso es súper, como tú decías, esperanzador reencontrarse con las personas cercanas, ¿no? Ahora, yo estaba pensando, ya que estamos hablando de la muerte, yo, por ejemplo, en algún momento, no sé qué tan cerca de la muerte he estado, ¿no? A veces me he puesto a pensar que... ¿En qué momento en mi vida, si, no sé, si pasaba el efecto mariposa de que me iba para la derecha y no para la izquierda, me morí, ¿no? Y me acuerdo, tal vez, alguna situación, ¿no? Me acuerdo una en donde estaba cruzando la pista en Trujillo, ¿no? Yendo a mi casa, yo vivo en una avenida, y en esta de que voy a cruzar había como muchas partes del Perú, pues, no, que las municipalidades hacen muy bien el trabajo del pavimento, entonces estaba como roto, ¿no? Y voy a pisar para apoyarme y esperar que pase un micro y cruzar. Y esta parte rota me resbalo y el micro estaba a 50, 60, a 20 metros. O sea, no había forma de que si yo me caía, pare. O paraba sobre mí. Sobre ti. Y yo me acuerdo haberme resbalado y haber apoyado el pie atrás y el micro ha pasado, pues... Ahí, ¿no? Ahí, muy cerquita de mí, ¿no? Porque claro, si me caía, mi cabeza quedaba debajo de su llanta y ahí nos encontraríamos en otra vida, probablemente, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los momentos que yo me acuerdo, ¿no? Que fue como que he ajustado.
No, no sé si a ti te ha pasado algo como cercano Sí, a bueno, morir. lo que pasa que se dice también, y tiene bastante lógica, es que nosotros firmamos un contrato antes de reencarnar, de venir Con, a la con- vida que nos toque. Es como si fuera un contrato de acá, de la sí, sí, Tierra, sí, pero o normal. sea, ¿con qué entidad, con qué Bueno, instancia? con entidades superiores, Ya, obviamente, ¿no? Firmamos un contrato en donde decimos, bueno, yo sí estoy decidido a reencarnar en tal familia, en tal situación, en tal planeta. ¿Por qué? Porque justamente yo tengo que saldar deudas, tengo que seguir evolucionando. ya. Y para saldar deuda tengo que ir, volver a vivir determinadas cosas que de pronto no aprendí o me costaron entenderlas, y eso para mí tiene un poco de justificación con respecto a lo que te decía al comienzo, ¿no? Porque hay gente lisiada, porque hay gente que vive a lo mejor más saludable, porque esas grandes diferencias. Porque de pronto otros son, no sé, prósperos en dinero, pero son miserables en la vida, ¿no? Como la viven. Entonces todo ese tipo de cosas a mí me cierra bastante lógico, como de que de alguna forma uno lo dictamina, quiero vivir esto justamente para saldar deuda y poder evolucionar. Ahora, tú vienes con algo ya marcado, pero lo que yo no creo es eso como se habla de que la gente dice, no, si, ya está escrito El y tú, destino. claro, Y tú solo vas por la línea. yo creo que hay infinidades de destinos. Tú vienes y tienes infinidades de destinos. Y en función de tu propio libre albedrío y cómo vives, es el destino que vas ¿Y hay tomando. paralelos o no? Sí, por ejemplo, hay fractales de almas, que se ¿Hay dice qué? fractal. Fractal, no sé si entiende lo que es un fractal. El fractal es algo que se desdobla de ¿Ya? algo, ¿no? Ah, ya. Bueno, Claro. de una mónada o, bueno, estoy en términos que pero no son muy entendibles para el común de la gente, pero vamos a poner un alma. Un alma puede fractalizarse hasta en 144 La almas. puta. Ya. Entonces, esas fractales son fractales de Pedro por todo el mundo, por todo el universo, por todos los planetas, no se sabe, ¿no? Por dónde. Pero hay... Pedazos de mí. claro, puede ser, yo te digo 144 como máximo, puede ser 10, 12, 20, 30. Ah, pero se Pero sabe el máximo. claro, ese es el Ya. máximo. Pero a lo que vamos, eso no interesa, a lo Ya. que vamos es que hay un montón de Pedros en otros lugares, ya Ya. sea o en mundos paralelos o en este mundo, En o alma, te sea, refieres. en Alma, almas, en ya. almas, por supuesto. Entonces, eso también es bastante loco, ¿no? Porque de alguna forma cuando van evolucionando se dice que todos van uniéndose a esa alma principal, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces, en el momento en que los 144 se levelen al máximo, o sea, alcancen el Claro, máximo, van llegando a esa alma principal y de ahí da la ascensión ya más directa a la fuente, ¿no? O sea, lo bueno de todo esto, ¿sabes qué es? Más allá de lo ilusorio que puede ser para muchos o lo de increíble para otros, es que tiene un cierto sentido común. o sea, cuando tú me lo cuentas así, claro, es un sistema que ya se elabora y dices, tiene sentido. Claro, Tiene sentido. claro, más allá de que sea tal cual, como yo te lo expreso, o no, o con Claro. otros detalles, pero sí, lógicamente, tú me dices en este momento, ¿cómo me justificas? Sí, no puedo, no sé, pero sí a mí me resuena con mucho sentido común. Estás en una situación de, pucha, ¿qué agarro? ¿Agarro este trabajo o agarro este? ¿Cuál me va a ser más propicio para mi futuro? ¿Qué me conviene más? No lo pienses tanto. ¿Qué sentís? ¿Qué te atrae más? ¿Qué decís acá me parece que... Y ahí, decidete por Claro. eso. Eso es, creo yo, también donde tenemos que empezar a trabajar un poco más, ¿no? Sobre todo en disyuntivas, yo creo que eso sobre todo en disyuntivas, como en elecciones en donde ambos tienen pros y contras, ¿no? En donde, claro, no es lo mismo que te van a decir, ¿qué prefieres? ¿Ir por el camino que tiene escaleras o ir por las rocas y que te puedes morir? O sea, como ahí hay sentido común, ¿no? Claro. No, me nace ir por las Claro, rocas, claro. ¿no? Pero sí pensaría, por ejemplo, en trabajo, ¿no? Si es trabajo A, trabajo B y ambos tienen sus pros y contras, totalmente, ¿no? O Claro. sea, ¿cuál crees que deseas más, ¿no? ¿Cuál te llama más desde un nivel de corazonada, ¿no? Que creo es un poco lo que planteas. Estaba pensando también en lo de la muerte hace un rato, antes que vengas, que sabíamos que íbamos a hablar de esto. Eh,
desde un lugar en donde la muerte te... O sea, ¿cómo recibes la muerte? No la tuya, sino la de otros, Hay otro. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pensaba, ¿no? La primera vez que me enfrento a la muerte, yo tenía que 4 años, que me acuerdo, ¿no? Y mi mejor amiga se muere. Bueno, no sé si era mi mejor amiga, pero era como Una compañera, la claro. niña con la que jugaba en mi casa, ¿no? Este, y me acuerdo que era como muy raro para mí el hecho de que se haya muerto, porque era como que se murió ella y yo, o sea, se murió, pero ¿qué es eso? Pues, ¿no? O sea, entiendes que te dicen, ¿no? Se enfermó y, bueno, y Sí, no va a estar murió, más. le hicieron el velorio y ya, y yo caí en cuenta ya, pues años después de chucha, le pasó esto, ¿no? Entonces, eh, muchas veces yo lo he visto mucho en mi trabajo y bueno, en familia y cuando ha pasado situaciones de gente que muere, de las diferentes maneras que la gente tiene de reaccionar con la muerte, ¿no? Algunos, claro, se quiebran, se rompen, están de duelo, ¿no? Que lo cual es normal. Hay gente que se distancia, ¿no? Hay gente que nada, que sigue en la marcha y lo procesa distinto, ¿no? Y claro, por ejemplo, muchos familiares que son cristianos, que van a alguna iglesia, ellos como que, bueno, ya está con Jesús y es hasta un alivio, ¿no? Claro. Hasta una manera de decir como que, bueno, claro, yo estoy sufriendo, pero probablemente esa persona, que siempre usualmente uno dice que fue buena, ¿no? Sí, Casi nadie habla sí, mal sí, de del los que que se han murió, muerto, ¿no? claro. Eh, ya está como en una mejor vida, o está en el purgatorio, o está como en algún lugar, ¿no? Pero siempre el fenómeno de la muerte siempre mueve un montón de cosas en en todas las personas, ¿no? No sé cómo lo Lo que piensas tú. pasa es que no estamos preparados desde niños para el tema de la muerte. Si tuviéramos preparado un poco toda la narrativa que yo te dije de alguna manera, bueno, lo veríamos mucho más esperanzador y lo veríamos como que no se termina nada, como que yo no sé, acá no acabó todo, yo te voy a seguir viendo de otra forma, en otras vidas. Pero no estamos preparados para eso. Entonces, es lógicamente lo que hablamos del desapego, ¿no? Más allá del miedo a desaparecer, a no existir más, está también el desapego, ¿no? Hacia los seres queridos. Claro. Entonces, pero eso es inevitable. Incluso yo mismo, que estoy avanzado en estos temas o que creo en estos temas, también me sería muy difícil, de hecho lo he pasado con familiares directos, afrontar el tema de la muerte, ¿no? A pesar de sabiendo o yo estar convencido de lo que sigue, No quiere decir que no claro, mueve. que no Claro, mueve, por supuesto, totalmente. ¿no? Pero te ayuda un poco más, ¿no? Sí, o sea, te esperanza, pues, finalmente, ¿no? Yo también me pregunto, ¿no? Pucha, ¿cómo será cuando, cuando yo, o sea, si yo estuviese cerca, ¿no? Por ejemplo, ahorita me detectan algo y dices, puta, en un año te mueres, ¿no? Claro, ¿qué cosas experimentarán, ¿no? A raíz de la muerte, ¿no? Hacer todo lo que uno quiera, hay películas, ¿no? De eso, ¿no? Sí, Hay gente que le sí. dan tiempo de vida y hay una de Morgan Freeman muy buena con Robert De Niro, creo que es. O Jan Nicholson. Jack Nicholson, Sí, con Jack Nicholson, sí. ¿no? Que les quedaba, creo, unos Sí, meses y sí. querían ir a leer, Sí, ese sí, 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 juega, sí, y sí. hacen casi todo, ¿no? Muy buena. Pero por eso, ¿no? A veces yo también me quedo pensando como, finalmente, ¿qué es lo que uno deja, ¿no? Con la muerte. ¿Qué dejas? ¿Qué, lo que construiste? Tu descendencia? ¿El impacto social? ¿El cómo te recuerdan la gente? O sea, ¿qué es lo que finalmente uno deja, ¿no? Y creo que eso abre un poco la pregunta que tú decías hace un rato, finalmente, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Y tú reclamas al mundo científico Claro, que pero ¿por respondan qué? esa Quiero que se huevada. entienda, porque tú sabes muy bien que yo soy el primero en decir que yo no tengo la verdad absoluta, Claro, claro, nadie, claro. ¿no? En defender inclusive y escuchar a todo el mundo, pero si a mí me refutan todos, que cosa que me parece bien, porque hay gente que no tiene por qué pensar igual que yo, Claro. pero del lado científico, que obviamente están muchos avanzados en estudios, en todo eso, bueno, que me den también una tesis de lo que ellos creen, aunque no la acepte yo, aunque no, pero, y eso no lo he conseguido yo. O sea, pero la pregunta es de la razón de ser de la existencia de las personas. Claro, ¿por qué venimos a este mundo? Pero no solo por qué venimos, sino por qué ¿Para qué? venimos de esta forma tan diversa. Tiene que tener una explicación, porque si dijéramos, bueno,
Acá, lo que te decía antes, ¿no? Es una lotería y al que le tocó, bueno, pero ¿por qué? Una lotería, uno vive de una manera, otro de otra, ¿qué se aprende? ¿Cuál es el fin? ¿Llegó su edad, murió y se terminó todo? No, a mí no me cierra Claro, eso. y una explicación frívola bueno, los organismos se organizan y crecen de manera diversa, no te cierra mucho tampoco. No, bueno, yo tengo familiares, amigos, que esto que te digo, bueno, ni que yo hablo ni hablar, ¿no? Pero O sea, no van con eso. no, pero no solo no lo van, sino que te dicen, no, nosotros vinimos a este mundo, vivimos como podemos, morimos y se terminó todo. Bueno, está bien, es tu teoría, pero me parece muy escueta, ¿no? Muy, muy, dame. Como limitada, ¿no? Claro, dame algo más que a lo mejor refute mi ilusión. Ya, por ejemplo, ahora que lo dices, yo estaba pensando en otro concepto, ¿no? Que no es la reencarnación, no es la reencarnación, pero sí hay un concepto que manejamos en psicoanálisis que se llama lo transgeneracional. Y, por ejemplo, ¿no? Tu abuela vivió una serie de patrones, de aspectos, ¿no? Tu abuelo, tu abuela. Entonces, estos patrones, estos aspectos de funcionamiento, usualmente se ve con el trauma, ¿no? Se transmiten de manera transgeneracional. Entonces uno dice, pero tú viviste aparentemente una infancia buena, estuvieron tus padres, te cuidaron, te quisieron, ¿no? Más o menos, pero estuvieron ahí. Pero hay un factor que desencaja, pues. ¿No? ¿Por qué esta persona terminó siendo alcohólica? ¿Por qué esta persona de pronto tiene ataques de ansiedad y tiene agorafobia y le da miedo estar en espacios públicos? Entonces tú dices, ¿qué pasa? Y de pronto te exploras y decías, bueno, no sé, pero mi abuela Sí, le pasaba algo similar. O sí, mi sí. abuelo le pasaba algo similar, ¿no? Y se saltó una, ¿no? Entonces la madre como que de alguna manera lo tuvo, el papá, y se transmite de manera transgeneracional. Ahora, algunos dicen que esto es un poco genético, un poco biológico No, y un poco yo no psíquico. creo, yo creo que es más tema, más cuántico que genético, A me ver, parece a mí. ¿cómo así? Porque inclusive sé de terapeutas cuánticos que están un poco en eso, están investigándote tu... ¿Cuánticos? Claro, ¿Cómo se...? bueno, la física cuántica es totalmente diferente a la física normal, ¿no? La física Sí, cuántica no es Newton, es no, otras leyes. abarca un poco más, bueno, el universo en sí, ¿no? Hablan, lo que tú decías, de que por ahí en otra generación, un tatarabuelo, no sé, un bisabuelo, tuvo un problema con su pareja que lo engañó y a raíz de eso le sucedió tal cosa y tú lo repites en esta vida. Claro, Es como que hay una correlación, como que no curaste eso que claro. sucedió. Pero yo creo que sí que eso puede ser muy factible, pero creo que está también en lo que tú vienes a vivir. Está justificado de alguna manera por lo que tú te toca vivir en esta Ah, vida. ya, con la justificación del universo, de que por qué el universo te... Claro, que está bien de que haya una correlatividad. Yo creo que puede ser cierto eso, que haya una correlatividad de irte a otras vidas de tus ancestros para saber lo que te sucede en esta vida. Pero de alguna manera creo que eso está relacionado también a lo que te toca vivir, para aprender, siempre para aprender y evolucionar, ¿no es Ahora, cierto? estas fuerzas, la fuente, el Dios, te colocan de alguna manera para un para qué. ¿No? Tú estás Mira, aquí para... claro, te voy a decir algo más loco todavía. Hay una fuente que es universal, Ya. que es lo que llamamos Dios, lo que todo lo ve o lo puede. Pero cada universo, a mi criterio, tiene Mierda. no su propia fuente, creo que su propio Dios, de alguna manera, llamémosle así. Todo eso, parece, todo esto Dragon Ball. No, En no, Dragon no. Ball hay Kaiosamas. Ah, ¿No? no Entonces sé hay qué. el del norte, el del sur, y este es galaxia de acá. Galaxia, como Claro, así, como claro, su dios. claro. Yo creo que en definitiva, bueno, son dioses, pero son un poco los que administran, ¿no? Hacia abajo todo lo que tiene que suceder. Pero Pero, horizontal. claro, Hay pero como... de ahí todo va a una fuente Ya universal que es lo máximo, ¿no es cierto? la fuente de las fuentes. Por eso que yo te digo, vamos encarnando, viviendo hacia una fuente universal, pero tenemos que pasar por, a lo mejor no solo por este planeta, por otros planetas, por otros universos, por otras galaxias,
¿Te das cuenta? Y ahí vamos viviendo diferentes cosas, pero siempre hasta llegar a lo máximo. Lo máximo se entiende que es la plenitud, la pureza total, la luz total. Por eso te digo, no sé cuánto puede llegar, cuántos miles, cientos de miles o millones de años tendremos para llegar a eso, ¿no es cierto? Porque obviamente tenemos que pasar por todas las dimensiones. Cada dimensión es una superación. Inclusive en las próximas dimensiones va a desaparecer también lo físico. Claro. Pues ya van a ser seres etéreos. Entonces, cada vez más evolucionado, y bueno, pero eso te da la amplitud del infinito también, ¿no? Claro, te explota la cabeza ahí también, sí, ¿no? Porque sí, es muy interesante lo que dices, porque, volviendo otra vez, lo que pasa es que yo creo que la forma de organizar muchas veces de ese tipo de cosas, y de teorías, y de las religiones en general, responden a funcionamientos psíquicos, ¿no? claro, Como ya se han dado cuenta, Pedro, tú planteas una serie de cosas desde un lugar de, digamos, de fe, de lecturas, de aspectos que te ayudan a comprender el cosmos. Y yo tal vez, sí, pues yo soy un poco más escéptico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En lo que tú planteas, siempre tratamos de conceptualizar esto desde las jerarquías, ¿no? Que son la forma en la que los seres humanos nos movemos, ¿no? Siempre la jerarquía, los poderes están, ¿no? Y claro, me hace pensar como en un papá, ¿no? Un papá, una mamá poderosísima, que es la fuente de las fuentes, las fuentes, los administradores regionales claro, y, claro, y de ahí organizaciones. una organización, Ahora, ¿no? por ejemplo, si tú me preguntas si creo en Dios, claro que creo en Dios. Pero Pero no el Dios yo no creo en el Dios que te cristiano, marca. Alá, no. No, creo que esas personas han existido como maestros ¿A ascendidos. quién? Jesús. Jesús, por Mahoma, ejemplo, claro, Buda, Moisés. que han existido y han servido a la humanidad, por supuesto, a comprender, a entender determinadas cosas, importantísimo. Por ejemplo, yo más orientado a Jesús porque vengo de una familia católica, obviamente, entonces he aprendido más sobre Jesús, pero no como lo marca la iglesia, ¿no? Uh-huh. Sí, como un maestro ascendido, hiper avanzado, ni hablar, pero no como lo marca la iglesia. O sea, no Como el Hijo de Dios directamente y ahí terminó todo. como, claro. ¿Te das cuenta? Claro, no es o sea, no todo gira alrededor de él, eso es. Pero si me decís creo en Dios, claro, creo en Dios, pero en un Dios supremo, universal. Tenía un tío que falleció, recuerda, un tío muy... Esto que tienen los genios, ¿no? Que están como entre la locura y la genialidad. Sí. ¿No? Digo, era así. O que justamente se los considera locos porque no los llegamos a entender. Totalmente, claro, totalmente. Y este tío planteaba que Dios era un todo. Él decía, me decía, sobrino, ¿tú has visto un átomo? En tío abuelo, ¿no? Decía, sobrino, ¿tú has visto un átomo? ¿Cómo es el átomo? Dice, ¿no? El átomo tiene su núcleo y su nube electrónica, ¿no? Entonces ya, tú puedes ser un neutrón, pues. Tú puedes ser un neutrón del átomo. Entonces yo soy otro neutrón y todos somos neutrones, ¿no? Y otro es un electrón y otro es un protón. Entonces, y la Tierra de repente es un conjunto de neutrones y así. Entonces yo creo que Dios es un todo y nosotros somos partes de Dios, ¿no? Partes concretas Claro. de Dios. Entonces Dios es una existencia total y nosotros formamos parte de esa existencia total, ¿no? Esa era, por ejemplo, la conceptualización que él tenía de Claro. Dios, ¿no? Interesante, ¿no? De alguna manera, la Biblia, creo, la religión católica, también lo expresa que estamos hechos a semejanza de Dios. Claro. Y de alguna manera eso explica lo que tú dices también. Es como Sí. que todos somos Dios, ¿no es cierto? Sí. Ahora, a mí O eso parte. nuevamente, me parece como que es también una manera un poco narcisista de conceptualizar a Dios, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué el ser humano, me parece como me parece narcisista en el sentido de cómo Dios se parece a uno, ¿no? Entonces diríamos que el ser humano es lo más cercano en imagen y semejanza que hay de Dios, hasta que, bueno, la cagó en el Edén, ¿no? Y todo el tema de cristiano, ¿no? Pero no sé, ¿no? O sea, sería interesante. Yo, por ejemplo, con Dios me llama la atención cómo la gente construye
similitudes, ¿no? En las religiones, por ejemplo, hay varias similitudes en Dios. Y claro, estamos hablando de religiones que se llevan kilómetros y años de distancia, ¿no? Y cómo todas las religiones apuntan, claro, a un Dios, a una muerte y un después de la muerte, a un hijo que usualmente viene, Claro, ¿no? pero las religiones generalmente te apuntan a pasar directamente a, bueno, o al cielo o al infierno. Que puede ser un tema, ¿no? Lo de las religiones. Podemos hablar. Sí, por supuesto que es un tema total, pero bueno, cada vez estamos despertando más y cada vez creo que nos estamos dando más cuenta de qué son las religiones. Las religiones están hechas de origen para dividir al ser humano. Ah, ¿tú crees que como Marx es el opio del pueblo? Pero totalmente para dividir, porque de hecho, vamos a las pruebas, ahí sí que tenemos pruebas irrefutables. Por las religiones se han hecho cruzadas para perseguir Bueno. gente, para matar, torturar gente. Por las religiones se han hecho infinidades de guerras. Por las religiones hay un fanatismo que se matan unos con otros. Entonces, una religión yo creo que es para inculcar solamente el bien y ayudar al prójimo, ¿no? En teoría. En teoría, porque se supone que lo que se busca es el bien del ser humano, ¿no? Y en las religiones hemos visto pedofilia, abusos, infinidades de cosas. Entonces, no me pueden poner a una religión como algo superior o algo que dictamina las cosas, porque yo ahí sí que disiento totalmente y ahí sí que te darías millones de pruebas. El Vaticano es uno de los mayores inversores, no sé el nombre, pero el principal fabricante de armas del mundo. Entonces, Está metido ahí. Bueno, tiene bancos propios con toda la plata del mundo, entonces eso es una religión. Tal vez ese espacio le podemos dar un episodio, ¿no? Porque sí, ahí hay como Claro. un tema bastante Y amplio. sacá a lo católico, vamos, no sé, al musulmán, que de pronto, bueno, la gente más extremista, terrorista, ¿no? Que se mata sabiendo, o sea, haciendo volar a miles de personas, pero sabiendo que Alá lo va a llevar al paraíso. Y por otro lado está destruyendo la vida de miles de personas. Entonces, no, eso no tiene para mí parangón ninguna religión en sí con lo que predica, ¿no? Bueno, creo que es un tema amplio. Sí. También no nos ha llevado por varios caminos. Sí. Lo de la muerte y la reencarnación. Y creo que quedará un poco en ustedes a partir de lo que han escuchado, de lo que hemos conversado nosotros. Creo que al final es una especie de acto de fe, ¿no? Porque finalmente creo que la ciencia, sin yo ser un representante de la ciencia necesariamente tiene sus limitaciones en torno a la conceptualización. Yo te apuesto que ningún científico sabe qué pasa después de la muerte. Lo que te puede decir es que esa materia ya no está viva, pero más allá de eso, no sé si te puede decir algo más, ¿no? El fin de todo esto y de nuestra charla más que nada es que la gente no crea exclusivamente lo que nosotros opinamos, simplemente como a mí me ha sucedido en su momento, discierna, saque sus conclusiones, qué es lo que más le resuena, o sea, que esto Claro. sirva para que cada uno le vaya ayudando a sacar sus conclusiones, ¿no? Sí. Ya sea del lado de la ciencia, ya sea del lado espiritual o de ambas, ¿no? Sí, o una mixtura, ¿no? Bueno, entonces por ahora nos vamos a quedar ahí y ya nos vemos en otro episodio. Será hasta la próxima. Chao. Que sigan bien. Madre. ¿Qué tal?